Saludos, Marvel Zombies. En este vídeo os traigo un repaso a los cambios que han habido en Marvel Comics por culpa o gracias a los estrenos cinematográficos de Spider-Man. Así que sin más dilación, vamos con ello. Cuando se estrenó la primera entrega del Spider-Man de Sam Raimi, Marvel Comics no dejó pasar la ocasión para dar la bienvenida al trepamuros al siglo XXI. Por la época decidieron presentar Ultimate Spider-Man, de Brian Michael Bendis y Mark Bagley, una obra indispensable que marcaría a fuego el futuro del trepamuros dentro de la compañía, y que permitiría a una nueva generación sumarse al carro de las aventuras del trepamuros sin temor a los años de continuidad que tenía a sus espaldas desde su creación en 1962. Mientras tanto, en la línea principal, Joe Michael Straczynski aterrizaría en el asombroso Spider-Man con una etapa que sin duda marcaría un antes y un después en la vida de Peter Parker. Por supuesto, el guionista no se condicionó a lo que venían haciendo en el cine, y la editorial tampoco incidió demasiado en su trabajo. Fue la serie hermana de Peter Parker Spider-Man donde el británico Paul Jenkins junto con el mexicano Humberto Ramos recuperarían al Duende Verde en una saga titulada Una muerte en la familia, que vino a ser algo así como un homenaje a la broma asesina del Caballero Oscuro, salvando las distancias, por supuesto. Mientras que en Ultimate Spider-Man, Brian Michael Bendis también recuperaría el Duende Verde, o mejor dicho, esa monstruosidad que nos presentó en el universo definitivo de Marvel. Una de las cosas más curiosas que ocurrió con la primera entrega del Spider-Man de Sam Raimi fue el aspecto que lució Norman Osborn en la película, que venía a ser algo así como una versión oscura de Iron Man. Precisamente, años después, fue el propio Brian Michael Bendis quien en la línea principal del universo Marvel convertiría a Norman Osborn en Iron Patriot. ¿Casualidad? Para Spider-Man 2, uno de los grandes y profundos cambios que se introdujo desde la versión cinematográfica del trepamuros a la versión de las viñetas fueron los polémicos lanzarredes orgánicos, y es que de la noche a la mañana Peter Parker heredó de su homólogo cinematográfico esos lanzarredes orgánicos sin que nadie los hubiera pedido. Aprovechando también el estreno de Spider-Man 2, el Doctor Octopus regresó a la vida del trepamuros en una saga bastante olvidable dentro de la recién relanzada Spectacular Spider-Man, con también guión de Paul Jenkins y dibujos de Humberto Ramos, quienes decidieron actualizar al Doctor Octopus dándole un aire muy a lo Matrix. Sin duda, uno de los guiños más importantes que se produciría a raíz del estreno de Spider-Man 2 lo encontramos en Ultimate Spider-Man, más concretamente en la saga Hollywood, donde aparte de recuperar al Doctor Octopus, la saga trataba sobre que Peter Parker descubría que Hollywood pretendía llevar a cabo una adaptación cinematográfica de su propia experiencia como Spider-Man sin su consentimiento, y cuando decidió dejarse caer por el rodaje, se encontraba con nada más y nada menos que el productor Ravi Arad, Sam Raimi, Tobey Maguire y el Spider-Man de Sony. Pero por supuesto Marvel nunca quiso entrar en conflicto con Sony, por lo que el cómic que finalmente vio a la luz fue censurado para la ocasión, pero el guiño quedó para los más incondicionales del trepamuros. Para Spider-Man 3, la vida de Peter Parker de las viñetas era como un tren a punto de descarrilar. Peter Parker se había convertido en un importante personaje dentro de la primera guerra civil superheroica, habiéndose producido uno de los momentos más históricos que jamás haya vivido el trepamuros en las viñetas, el desenmascaramiento de Spider-Man. Con el estreno de Spider-Man 3, Marvel intentó adaptar todo lo que les había dejado la película a su manera. Para empezar, Peter recuperó su famoso traje negro, pero sin simbionte de por medio, ya que por aquella época McGargan, el antiguo Escorpión, era el nuevo Veneno y estaba afiliado a los Thunderbolts, que casualmente andaba liderando Norman Osborn. Un cómic que vale su peso en oro, en serio, es una etapa brillante a más no poder, con un Warren Ellis y un Mike Deodato Jr. pletóricos, y son 12 numerazos que permitirían a Norman Osborn emanciparse de la sombra de Spider-Man y ampliar su territorio más allá. Fue precisamente en la serie hermana El amistoso y vecino Spider-Man donde Peter David se encargaría de recuperar al Hombre de Arena, y para más Inri, decidiría llevar a cabo
un movimiento bastante sorprendente relacionado con la muerte del tío Ben, y el hombre de arena involuntariamente también se convertiría en el asesino del tío Ben de una realidad paralela. Pero sin duda, uno de los cómics que aprovechó el estreno de Spider-Man 3 fue el que regaló Marvel Comics aprovechando la primera edición del Free Comic Book Day, que justo aparecería el mismo fin de semana del estreno del fin de la trilogía del trepamuros cinematográfico de Raimi, con Dan Slott a los guiones y Phil Jiménez a los lápices. Nos presentaron una historia completamente atemporal que recuperaba al Spider-Man de los 80, de una forma muy acertada y que fue aplaudido por la crítica cuando se publicó. Lo que nadie podía esperar es que lo que nos estaba ofreciendo Marvel era básicamente un vistazo al futuro inmediato del trepamuros, algo que entraba en completa incongruencia debido a los cambios que estaba viviendo Peter Parker a raíz de la Civil War. Y es que aprovechando las consecuencias directas de la guerra civil y el final de la trilogía de Sam Raimi, Marvel decidió llevar a cabo uno de los movimientos más polémicos que jamás haya tenido que vivir el trepamuros en los últimos 50 años. Un día más. Este fue el canto del cisne de J. Michael Straczynski, que daba por finalizado sus 7 años de estancia dentro de la cabecera del asombroso Spider-Man. Y para su despedida, Marvel decidió llevar a cabo uno de los movimientos más inesperados, que fue el ceder a Peter Parker de un divorcio express con el diablo de por medio. Una saga que merece su vídeo aparte, por lo que dadle caña al like para saber que queréis un vídeo sobre el un día más, o mejor dicho, el Mefistazo. Precisamente la etapa que daría pie tras el Mefistazo recuperaría esa buena onda que habían conseguido las películas de Raimi. Y es que básicamente este movimiento para hacer que los espectadores de las películas de Sam Raimi recalaran en las viñetas y se enamoraran del Peter Parker del que muchos se enamoraron en los 80, como si el tiempo no hubiera pasado. Fue una forma de rejuvenecer al Peter Parker de toda la vida, amoldarlo y condicionarlo ante una nueva audiencia que ardían deseos por conocer a Spider-Man. Un movimiento que creó un punto de ruptura entre los viejos lectores del trepamuros y los nuevos. Durante mucho tiempo la intención de Sony era proseguir con la antigua trilogía de Sam Raimi, habiendo confirmado una nueva trilogía dirigida por Sam Raimi con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Incluso se rumoreaba que el villano de Spider-Man 4 iba a ser nada más y nada menos que el Buitre. Pero finalmente Sam Raimi no cedió ante las exigencias de Sony, quien decidió cancelar el proyecto de manera definitiva. Pero Sony no tardó ni 2 días en anunciar lo que iba a ser la siguiente saga de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, que nada tenía que ver con el anterior. Por la época en la que empezaron a surgir los primeros nombres para el cast ideal del Peter Parker que venía a sustituir a Tobey Maguire, hubo un actor en concreto que destacó por sobre ningún otro. El actor Donald Glover, quien por aquella época lo estaba petando muy fuerte con la serie de Community. El actor en alguna que otra entrevista comentó que le encantaría ser el Peter Parker de esta nueva saga que estaba preparando Sony. Por supuesto, no tardaron en surgir los comentarios que negaban la posibilidad de Donald Glover de convertirse en Peter Parker, más que nada porque Peter Parker era blanco. Por supuesto, este tipo de comentarios hicieron que Brian Michael Bendis llevar a cabo uno de los movimientos más importantes con el trepamuros definitivo. Es por ello que decidió poner punto y final a su etapa de Ultimate Spider-Man con la muerte de Spider-Man, llevando a cabo su propio reboot. Lo que venía a proponer el guionista era cerrar el círculo, ya que al fin y al cabo Ultimate Spider-Man había nacido con la primera trilogía de Sam Raimi, por lo que era más que lógico que finalizara con el final de la misma. Y ante el nuevo reboot que preparaba Sony, Brian Michael Bendis llevó a cabo su particular reboot en Ultimate Spider-Man, presentando al joven hispano-afroamericano Miles Morales, el nuevo Spider-Man, con un traje mucho más molón que el de Peter Parker, con nuevos poderes completamente asombrosos, todo ello secundado por el espíritu del Spider-Man más fresco y original que haya parido Marvel en los últimos años. Brian Michael Bendis de esta manera haría que los sueños de Donald Glover pudieran hacerse realidad. El sueño de Donald Glover se cumplió, ya que fue el encargado de prestarle su voz a Miles Morales en la versión animada de Ultimate Spider-Man. El estreno de The Amazing Spider-Man en 2012 coincidió con el 50 aniversario del nacimiento de Trepamuros, y Marvel Comics no dejó pasar la ocasión para celebrarlo por todo lo alto.
Por supuesto, coincidiendo con el estreno de la película, el lagarto regresaría a las páginas de Spider-Man para hacer de la vida de Peter Parker un verdadero infierno en un arco bastante interesante. También Dan Slott quiso brindar su propio homenaje a los 50 años de historia de Spider-Man, presentando a un nuevo personaje llamado Andrew Maguire, definitivamente en homenaje a los dos actores que habían interpretado al trepamuros en la gran pantalla. Un joven inmaduro que se alejaba de la arquetípica imagen que teníamos de Peter Parker, y simulando el origen del Spider-Man original, Dan Slott dotó a este nuevo personaje de poderes, convirtiéndolo en el superhéroe Alpha, un puchi de la vida que no pasaría de los dos telediarios, porque a día de hoy creo que no hay nadie que se acuerde de este personaje. Aprovechando la ocasión, en Marvel también decidieron llevar a cabo el primer crossover entre el universo Ultimate y el universo tradicional. Brian Michael Bendis y Sarah Pichelli se reunieron en la miniserie de Spider-Man, un crossover muy singular que sin duda serviría de homenaje a una de las obras más importantes de la distinguida competencia. En cualquier caso, el plato fuerte de la celebración del 50 aniversario del nacimiento del trepamuros se lo reservarían para el número 700 de The Amazing Spider-Man, donde Dan Slott y el mexicano Humberto Ramos se cargarían a Peter Parker y en su lugar nacería el superior Spider-Man, por lo que la celebración del 50 aniversario del trepamuros tendría ese agridulce final con la muerte de Peter Parker, dando paso a ese Spider-Man superior. La etapa del superior Spider-Man había sido tal éxito que muchos dudaban que Peter Parker pudiera regresar. Sin embargo, en Marvel no son tontos, y aprovechando el estreno de la secuela de The Amazing Spider-Man, permitieron el regreso de Peter Parker por la puerta grande. Y es que coincidiendo con el estreno de The Amazing Spider-Man 2 en cines, lanzaron el primer número del nuevo volumen de The Amazing Spider-Man, convirtiéndose en un verdadero éxito de ventas al sumar más de 500.000 de ventas el mismo mes que fue lanzado en Estados Unidos. Por supuesto, se volvió a recuperar a Electro y se añadió a Felicia Hardy, la Gata Negra, como una de las villanas del trepamuros. Con el comedido éxito de The Amazing Spider-Man, Sony anunció los futuros spin-offs de Venom, Los Seis Siniestros, y anunció las dos secuelas de The Amazing Spider-Man. Sin embargo, tuvo que llamar Marvel Studios a la puerta para que Sony desechara todos los planes que tenía con el trepamuros en un futuro a corto plazo, lo que acabaría traduciéndose en la vuelta de Spider-Man a Marvel Studios, compartiendo los derechos entre Marvel Studios y Sony, dejando toda la potestad creativa a Marvel Studios, mientras que Sony se encargaría de la producción y la distribución de la película. Justamente cuando anunciaron el nuevo reboot con Marvel Studios como cabeza de cartel, Dan Slott se había metido en un barrizal con la saga del universo Spider-Man, o Spider-Verse, donde el autor cogió a todos y cada uno de los Spider-Man que nos habían presentado en la historia del trepamuros, ya fuera a través de los videojuegos, las series animadas o la televisión, y los introdujo en una hiper saga donde todos y cada uno de los Spider-Man aparecerían, a excepción de dos. Por supuesto, las versiones cinematográficas de Sony, aunque hubo un pequeño guiño que se reservaría a Dan Slott para permitir a los fans de la saga cinematográfica soñar en que esos Spider-Man cinematográficos sí habían hecho acto de aparición en la saga, aunque no los vimos. De hecho, una de las influencias más importantes de la saga de The Amazing Spider-Man fue la creación de Spider-Gwen. Y es que no me cabe ningún tipo de duda que Spider-Gwen fue creada a raíz del éxito que tuvo la versión cinematográfica de la Gwen Stacy de Emma Stone. Y llegó Capitán América Civil War, donde debutaría el Peter Parker del universo cinematográfico Marvel, Spider-Man de Marvel Studios. ¿Y qué nos tenía reservado Marvel Comics para adecuar lo que habíamos visto en la película a las viñetas? Para empezar, en la película de Capitán América Civil War, vimos cómo se establecía la relación paterno-filial entre Tony Stark y Peter Parker, una relación mentor-alumno cuyos precedentes encontrábamos en la Guerra Civil superheroica original de las viñetas. Y es que el camino de Peter Parker y Tony Stark se cruzaría cuando Spider-Man oficialmente se unió a los Vengadores. Peter Parker empezaría a relacionarse con Tony Stark, quien lo adoptaría en cierto sentido bajo su manto y aprovecharía su potencial para explotarlo en el buen sentido de la palabra. Fue en la Guerra Civil donde pudimos ver el culmen de la relación entre Tony Stark y Peter Parker, ya que Tony Stark le cedería a Peter Parker un nuevo traje, el conocido como Iron Spider, una versión del traje de Iron Man pasando por el filtro arácnido
del trepamuros. Pero finalmente las relaciones de Tony Stark y Peter Parker se rompieron abruptamente cuando Peter decidió enfrentarse contra Tony Stark por el acta de registro, una relación que no acabó demasiado bien y que creó una enemistad que no se arreglaría hasta pasado mucho tiempo. Ya sabiendo este precedente, vayamos a analizar cómo han intentado adaptar en Marvel Comics lo que estamos viendo en Marvel Studios. Para empezar, actualmente el Peter Parker de Marvel Comics ha madurado, ha crecido. Ahora ya no es el Peter Parker inmaduro que tiene que preocuparse por las facturas de finales de mes ni a por el estilo, sino que se ha convertido en un empresario de éxito, fundando su propia empresa y llevándola a territorios internacionales. Ahora Peter Parker es un Tony Stark de baratillo. Incluso su nuevo traje lleva actualizaciones a las que recuerdan muchísimo a las de Iron Spider en su momento, con gadgets tecnológicos que le permiten lanzar redes de distinto tipo, con localizadores. Y por otro lado tenemos al joven inexperto que está deseando convertirse en uno de los héroes más poderosos de la Tierra, que es nada más y nada menos que Miles Morales. Por lo que la relación entre Tony Stark y Peter Parker en la película vendría a reflejarse de una manera muy perfecta entre la relación que se establece entre Peter Parker y Miles Morales, el mentor y el alumno. Y es que Miles Morales aspira a convertirse en ese gran Spider-Man en el que se ha convertido Peter Parker. Por otro lado, Mary Jane, ya alejada del entorno de Peter Parker y de Spider-Man, se ha instalado en las oficinas de Industrias Stark, donde se ha convertido en una secundaria de lujo de las colecciones del Vengador Dorado, habiendo ocupado el lugar de Pepper Potts. Por supuesto, si tenemos al buitre de villano en Homecoming, en Marvel Comics también lo hemos tenido en la serie del espectacular Peter Parker Spider-Man. ¿Y os acordáis del actor Donald Glover? Pues en Homecoming tiene una aparición muy especial, interpretando a Aaron Davis, el tío de Miles Morales. De esta manera, en cierto sentido, cierra el círculo que dio comienzo con la creación del joven Miles Morales Spider-Man. Coincidiendo con el estreno de Spider-Man Homecoming, Marvel Comics ha lanzado la secuela de Spider-Man, donde Peter Parker y Miles Morales tendrán que enfrentarse al misterio de quién es el Miles Morales de este universo, del universo primordial, de la Tierra original. Si nos fijamos bien en Homecoming, también vemos que el prototraje de Spider-Man es muy similar al que calzara Ben Reilly en la época de los 90, el clon de Spider-Man. Es por ello que Marvel ha lanzado una nueva serie regular protagonizada por Ben Reilly con el mismo traje que calzara hace ya unos cuantos años. Por lo que actualmente, si queréis leer las aventuras del Peter Parker de toda la vida, lo tenéis en el asombroso Spider-Man, haciendo de las suyas y enfrentándose a todos sus icónicos villanos, mientras que si queréis leer algo similar a lo que hemos visto en Spider-Man Homecoming, tenéis las aventuras del joven e intrépido Miles Morales. Como habéis podido comprobar, este vídeo me ha quedado bastante largo, pero creo que merecerá la pena, básicamente porque hemos hecho un repaso a todos los estrenos cinematográficos de Spider-Man y cómo han afectado a las viñetas. Y es que cada vez que se produce un estreno cinematográfico es un buen punto de entrada para cualquier espectador que quiera empezar a leer algún cómic. Y es que Marvel siempre allana el camino para tal motivo. También añadir que todos los datos aportados en este vídeo no vienen ni desde la Wikipedia, ni desde leer un artículo de una revista o de un libro, sino que vienen todo de aquí. Así que espero que lo tengáis en cuenta cuando tengáis que compartir el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, regalando un like, compartidlo en vuestras redes sociales o allá donde podáis. Y si sois nuevos por aquí, suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube si todavía no lo habéis hecho.